«Esa zona está prohibida», le gritaron cuando una mecánica humilde se acercó al camión abandonado que nadie quiso tocar. Se rieron de ella, la humillaron y juraron que ese monstruo de acero estaba condenado. Pero cuando abrió el capó y murmuró: «Aquí hay algo que ustedes no vieron», el silencio se volvió incómodo, porque si ella tenía razón, alguien había mentido, y todo estaba a punto de explotar. En Saltillo, Coahuila, cuando el calor de mayo convierte el asfalto en un espejo líquido que distorsiona el horizonte, la transportadora Halcón del Norte agonizaba bajo el peso de una demanda judicial que amenazaba con destruir 30 años de trabajo honesto. Don Arturo Cervantes, un hombre de 60 años, con manos callosas que habían agarrado volantes desde que tenía 17, se sentaba cada mañana en su oficina de la colonia industrial, mirando las fotografías enmarcadas en la pared. Su primer camión Volteo, una Ford del 78 color naranja que había comprado con un préstamo que tardó 10 años en pagar. Su flota creciendo año con año hasta llegar a 17 unidades. Sus hijos chicos subidos a las cabinas como si fueran castillos de acero. Todo eso ahora pendía de un hilo tan delgado como los cables de freno de aquel maldito International Lone Star que llevaba 8 meses pudriéndose en el depósito de la calle Allende. El accidente había ocurrido en la autopista 57, cerca de Matehuala, en esa bajada traicionera donde la carretera desciende como una serpiente de concreto entre cerros pelones. El Lone Star venía cargado con 20 toneladas de tubería de acero rumbo a la Ciudad de México cuando, según contaba el chofer con lágrimas en los ojos, pisó el pedal de freno y sintió que se hundía hasta el fondo sin resistencia, como si estuviera presionando algodón. Los frenos simplemente desaparecieron. El camión aceleró cuesta abajo, ganando velocidad, 30, 40, 50 kilómetros por hora, las llantas rechinando al intentar usar el motor como freno auxiliar, el corazón del conductor latiendo como tambor de guerra mientras buscaba desesperado la zona de escape que nunca llegó a tiempo. El impacto contra la defensa metálica sonó como explosión de rayo. El tractocamión atravesó 3 carriles, giró sobre su eje y barrió 2 vehículos particulares que venían en sentido contrario. 3 personas hospitalizadas, 2 con fracturas múltiples, una con traumatismo craneal. Nadie murió, gracias a Dios, pero las demandas sumaban más de 4 millones de pesos y la aseguradora se negaba a pagar un solo centavo. Negligencia en la mantención, decía el dictamen de la compañía de seguros. Abandono técnico irresponsable, repetían los abogados de las víctimas. 3 peritos independientes habían examinado el Lone Star, y los 3 llegaron a la misma conclusión devastadora. Las pastillas de freno estaban gastadas hasta el metal. El cilindro maestro tenía fugas de fluido hidráulico. El reservorio estaba casi vacío. Era, según ellos, un camión que nunca debió estar en la carretera. Don Arturo juraba por la memoria de su madre que el Lone Star pasaba revisión completa cada 15.000 kilómetros en el taller de don Macario Esquivel, el mejor mecánico de la industrial, un hombre que llevaba 40 años arreglando tractocamiones y que tenía fama de meticuloso hasta el exceso. Pero los papeles no mienten, decían los abogados. Los números no perdonan. Y el juez ya había advertido que si no aparecía evidencia nueva en 30 días, procedería al embargo de todos los vehículos de Halcón del Norte para garantizar el pago de indemnizaciones. Fue entonces cuando el licenciado Tomás Benavides, un abogado civilista con oficina en el centro de Saltillo, escuchó hablar de una mujer que tenía fama de ver lo que otros no veían. Se llamaba Rafaela Padilla y trabajaba en un taller modesto de la colonia República, especializado en motores Cummins para unidades de largo recorrido. El licenciado había oído la historia de cómo Rafaela desmintió a un perito de seguros en un caso de incendio en una Kenworth T680.
Todos juraban que había sido cortocircuito eléctrico, pero ella encontró un trapo industrial olvidado sobre el turbocompresor que se había incendiado por radiación térmica pura. El dueño del camión recuperó su dinero y el seguro tuvo que pagar. Benavides llamó a Rafaela un martes por la tarde. Rafaela tenía 32 años y llevaba más de una década ensuciándose las manos con grasa de motor. Había nacido en Monterrey, en una casa humilde del barrio Independencia, donde su padre trabajaba como soldador en una maquiladora y su madre vendía tamales en las mañanas para completar el gasto. A los 20 años, se mudó a Saltillo, persiguiendo un trabajo como asistente en un taller especializado en motores Cummins, esos gigantes de acero que mueven tractocamiones por todo el país. Los primeros 6 meses fueron humillantes. Le tocaba barrer, limpiar herramientas, preparar café, escuchar chistes groseros de los mecánicos más viejos que no entendían qué hacía una mujer en un taller que olía a diésel y metal caliente. Pero Rafaela tenía algo que no se aprende en ninguna escuela: una capacidad casi sobrenatural para escuchar el lenguaje de las máquinas. Podía identificar una biela golpeada por el sonido irregular del motor al ralentí, detectar una bomba de inyección descalibrada por el color del humo de escape, diagnosticar un turbo desgastado por la forma en que silbaba al acelerar. Con el tiempo, los mismos mecánicos que se burlaban de ella comenzaron a pedirle opinión cuando enfrentaban problemas difíciles. A los 25 ya era la mejor diagnosticadora del taller. A los 30, su nombre circulaba entre transportistas como sinónimo de precisión técnica. Cuando Benavides le explicó el caso por teléfono, Rafaela escuchó en silencio tomando notas en una libreta manchada de aceite. Un Lone Star del 2015, motor Cummins ISX, de 450 caballos, eje tándem trasero, sistema de frenos neumático con ABS. Accidente por falla total de frenado en bajada. 3 peritajes culpando a la mantención deficiente. Propietario jurando que el camión estaba al día. Una contradicción que olía a verdad oculta. ¿Puedo examinar el camión?, preguntó Rafaela. Está sellado como evidencia en un depósito, pero conseguí autorización judicial para una nueva peritaje. El juez me dio 15 días. ¿Cuándo puedo empezar? Mañana mismo, si usted quiere. Rafaela llegó al depósito de la calle Allende un miércoles al mediodía, cuando el sol de Saltillo caía vertical como martillo de fuego sobre el concreto agrietado. El lugar era un rectángulo de terreno baldío rodeado por malla ciclónica oxidada, con un portón de lámina que rechinaba al abrirse. Un guardia de seguridad con uniforme azul descolorido y gorra de béisbol revisó su identificación y la autorización judicial antes de permitirle el acceso. Al fondo del terreno, como animal dormido bajo sábana mortuoria, estaba el International Lone Star, cubierto por una lona plástica verde que el viento del desierto agitaba con susurros fantasmales. Rafaela caminó despacio hacia el camión, sintiendo cómo sus botas de trabajo crujían sobre la grava suelta. Cuando retiró la lona, el Lone Star apareció completo ante sus ojos. Cabina blanca con franjas azules en los costados, parrilla cromada enorme como mandíbula de tiburón metálico, capó alto y ancho que escondía el motor. Las ventanas estaban selladas con cinta adhesiva roja y etiquetas amarillas que advertían evidencia técnica, no remover. Una capa gruesa de polvo cubría cada superficie y algunas telarañas colgaban entre los espejos retrovisores y las antenas de radio. El camión llevaba 8 meses sin moverse, convertido en monumento a un desastre que aún no terminaba de cobrar sus víctimas. Rafaela sacó su cámara digital y comenzó a fotografiar todo: el ángulo de las llantas, la posición del volante visible a través del parabrisas, la altura de la suspensión, cada rayón en la pintura. Después, trepó a la cabina usando el estribo lateral y abrió la puerta con la llave que le había dado el licenciado. El interior olía a plástico viejo y aire encerrado. El tablero digital,
marcaba 342.000 kilómetros. Pegada en el parabrisas interno, protegida por una mica transparente, estaba la ficha de mantención. Última revisión registrada hacía apenas 2.800 kilómetros antes del accidente, con firma del mecánico responsable y sello del taller de don Macario Esquivel. Rafaela bajó del camión y fue directo hacia la parte trasera, donde los ejes tándem sostenían las llantas dobles como soldados de goma y acero. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que los otros peritos habían documentado en sus informes. Sacó de su camioneta un gato hidráulico de 20 toneladas, lo colocó bajo el chasis y comenzó a elevar el eje trasero milímetro a milímetro. El metal gimió con sonido grave y profundo. Cuando las llantas se separaron del suelo, Rafaela comenzó a remover las tuercas de seguridad una por una, sintiendo el peso del acero en sus brazos, el calor del sol quemándole la nuca, el sudor deslizándose por su espalda bajo la camisa de mezclilla. Y entonces, cuando finalmente retiró el tambor de freno y vio las lonas gastadas hasta la base metálica, Rafaela Padilla supo que estaba ante algo más que un simple caso de negligencia. Algo aquí no cuadraba, algo escondido esperaba ser descubierto, y ella no descansaría hasta encontrarlo. El primer detalle que detuvo a Rafaela como un puñetazo silencioso fue la irregularidad del desgaste en las lonas de freno traseras. Llevaba 15 años examinando sistemas de frenado en tractocamiones. Había visto lonas gastadas por exceso de carga, por falta de lubricación, por sobrecalentamiento en bajadas prolongadas, pero nunca había visto un patrón como este. Sacó de su mochila un calibrador digital marca Mitutoyo, una herramienta de precisión que había comprado con el aguinaldo de 2 años atrás, y comenzó a medir el grosor del material de fricción en diferentes puntos de la lona. La parte superior de la lona, la que hace contacto primero cuando el tambor gira y el freno se activa, estaba completamente lisa, reducida hasta la base metálica con apenas 1,5 milímetros de material remanente. Pero cuando midió la parte inferior, el calibrador marcó 5 milímetros completos de compuesto de fricción, casi como nuevo. Rafaela repitió la medición 3 veces en diferentes puntos, pensando que tal vez sus ojos la estaban engañando bajo el sol brutal del mediodía. Los números no cambiaban. La lona se había gastado de forma completamente desigual, como si la mitad superior hubiera trabajado sola, mientras la mitad inferior apenas rozaba el tambor. Eso era físicamente imposible en un desgaste natural. Cuando un sistema de frenos funciona correctamente, la presión se distribuye de manera uniforme sobre toda la superficie de la lona. El calor generado por la fricción se dispersa en patrones concéntricos y el desgaste ocurre de forma pareja, milímetro a milímetro, hasta que toda la lona pierde grosor al mismo tiempo. Un desgaste irregular de esa magnitud solo podía significar 2 cosas. O el tambor estaba desalineado creando contacto parcial, o algo en el sistema hidráulico estaba generando presión anormal en esa zona específica. Rafaela verificó el tambor con un nivel de burbuja y un calibrador de diámetros interiores. Estaba perfectamente alineado, sin deformaciones ni grietas. Anotó las mediciones en su libreta con letra apretada y precisa. Dibujó un diagrama del patrón de desgaste y fotografió las lonas desde 4 ángulos diferentes usando una regla metálica como referencia de escala. Después pasó al segundo tambor del eje tándem y repitió todo el proceso. El resultado fue idéntico: desgaste severo en la parte superior, material casi virgen en la parte inferior. Los 2 tambores traseros mostraban exactamente el mismo patrón anormal. Rafaela limpió el sudor de su frente con el dorso de la mano, dejando una mancha grasosa sobre su piel morena, y caminó hacia el frente del Lone Star. Si los frenos traseros estaban destruidos de esa manera tan extraña, ¿qué había pasado con los frenos delanteros? Colocó el gato hidráulico bajo el eje frontal
Elevó el camión hasta que las llantas quedaron suspendidas en el aire y comenzó a desmontar las ruedas con una llave de impacto neumática que silbaba y golpeaba como pájaro carpintero metálico. Cuando finalmente accedió a las pastillas de freno delanteras, lo que vio la dejó paralizada por un momento largo. Las pastillas estaban prácticamente nuevas. El material de fricción medía 8 milímetros de grosor, bien dentro de los estándares de seguridad. No había señales de sobrecalentamiento, no había grietas por estrés térmico, no había coloración azulada que indicara temperaturas extremas. Las pastillas delanteras lucían como si el camión hubiera rodado apenas 50.000 kilómetros, no los 342.000 que marcaba el odómetro. Rafaela se sentó en cuclillas bajo la sombra del guardafangos y se quedó mirando las pastillas durante varios minutos, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas flotaban en su mente sin encontrar su lugar correcto. Los 3 peritos anteriores habían concluido que el accidente fue causado por falta de mantenimiento generalizado en todo el sistema de frenos. Pero eso no podía ser cierto. Las pastillas delanteras estaban en perfecto estado, mientras las lonas traseras estaban destruidas con un patrón de desgaste que desafiaba las leyes de la física. No era negligencia, era algo más. Rafaela recordó sus clases en el curso de certificación en sistemas neumáticos para vehículos pesados que había tomado 5 años atrás en Monterrey. En un tractocamión de la categoría del Lone Star, el sistema de frenos funciona con aire comprimido distribuido a través de circuitos independientes controlados por válvulas proporcionales. La configuración estándar divide la fuerza de frenado en una proporción aproximada de 60-40. 60% de la potencia de frenado viene del eje delantero porque ahí está concentrado el peso de la cabina y el motor, y 40% viene de los ejes traseros que soportan la carga. Esta distribución está regulada por una válvula proporcional que ajusta automáticamente la presión de aire enviada a cada circuito según la carga detectada en los ejes. Si las pastillas delanteras estaban intactas y las lonas traseras estaban pulverizadas, solo había 2 explicaciones posibles. O la válvula proporcional estaba completamente desajustada, enviando presión excesiva hacia atrás y casi nada hacia adelante, o algo estaba bloqueando físicamente el circuito de aire que alimentaba los frenos delanteros, obligando a los frenos traseros a trabajar solos y soportar el 100% de la carga de frenado. Rafaela buscó en su mochila el manual técnico del International Lone Star que había descargado en PDF la noche anterior y buscó el diagrama del sistema neumático. La válvula proporcional estaba instalada en el centro del chasis, aproximadamente a la altura del tanque de aire de reserva, conectada mediante mangueras de nylon trenzado de alta presión a los circuitos delantero y trasero. Necesitaba verla con sus propios ojos. Se arrastró debajo del camión usando un carro mecánico con ruedas, una especie de camilla baja que le permitía deslizarse sobre su espalda bajo el chasis. El espacio era angosto y oscuro, olía a grasa vieja y tierra húmeda, y el calor acumulado bajo el metal era sofocante como estar dentro de un horno. Rafaela encendió su linterna LED de alta potencia y comenzó a seguir las líneas de aire comprimido que corrían a lo largo del chasis como venas de un cuerpo mecánico. Las mangueras eran de color negro con refuerzos trenzados, visibles bajo la capa exterior de caucho, del grosor de un dedo pulgar, conectadas mediante acoples rápidos de latón, cromado en cada punto de unión. Encontró la válvula proporcional montada sobre un soporte soldado al larguero del chasis, justo donde el manual indicaba. Era una pieza rectangular de aluminio fundido del tamaño de una caja de cigarros, con 4 conexiones roscadas. Una entrada desde el tanque de aire principal, 2 salidas hacia los circuitos delantero y trasero y una cuarta línea que venía del sensor de carga de los ejes. Rafaela inspeccionó cada conexión buscando fugas, fisuras o señales de manipulación.
Todo parecía estar en orden. Siguió el recorrido de la manguera que iba hacia los frenos delanteros, deslizándose centímetro a centímetro bajo el camión, barriendo con la linterna cada sección de la línea neumática. Y entonces lo vio, a unos 80 centímetros de la válvula proporcional, en un punto donde la manguera pasaba cerca de la travesía metálica de la suspensión delantera. La línea de aire comprimido tenía una curva pronunciada, casi un ángulo de 90 grados, y estaba aplastada entre el soporte móvil de la suspensión y el larguero del chasis. La manguera se veía deformada, comprimida, con su sección circular original convertida en una elipse estrecha. Rafaela sintió cómo el corazón se le aceleraba. Extendió la mano y tocó la manguera con los dedos. Estaba dura, rígida, como un hueso fracturado que hubiera sanado en posición incorrecta. Sacó una llave inglesa ajustable de su cinturón de herramientas y aflojó los acoples que conectaban la manguera dañada a la válvula proporcional y al circuito de frenos delanteros. La manguera se liberó con un suspiro suave de aire residual. Rafaela la sacó completa del chasis y la llevó a la luz del día. Bajo el sol brutal de Saltillo, la evidencia era irrefutable. La pared interior de la manguera mostraba una marca profunda de compresión, una cicatriz permanente donde el diámetro interno de 12 milímetros había sido reducido a menos de 3. Tomó su pistola de aire comprimido portátil, conectó la manguera dañada y sopló aire a través de ella. La presión apenas pasaba, como intentar respirar a través de un popote aplastado. Rafaela regresó debajo del camión con el manual técnico abierto en la página del diagrama de instalación del sistema neumático. Según las especificaciones del fabricante, las mangueras de aire comprimido debían estar fijadas al chasis mediante abrazaderas de retención cada 40 centímetros para evitar movimiento excesivo, fricción con componentes móviles de la suspensión y posibles daños por vibración. Las abrazaderas eran simples piezas de plástico reforzado con pernos de montaje que mantenían las mangueras en posición segura, alejadas de zonas de riesgo. Rafaela recorrió todo el circuito neumático del Lone Star con la linterna, desde el tanque de aire hasta cada rueda. No encontró ni una sola abrazadera instalada. Las mangueras estaban sueltas, colgando del chasis, balanceándose con cada movimiento de la suspensión, rozando contra metal, vibrando con el motor. La manguera del circuito delantero había quedado atrapada entre la travesía de la suspensión y el chasis, y durante semanas o tal vez meses de operación normal del camión, el movimiento constante de la suspensión al pasar por baches y curvas había ido aplastando gradualmente la manguera hasta obstruirla casi por completo. Con el circuito delantero bloqueado, el aire comprimido ya no llegaba a las pastillas de freno del eje frontal. Cuando el conductor pisaba el pedal de freno, toda la presión neumática se desviaba automáticamente hacia el único circuito funcional, los frenos traseros. Y esos frenos traseros, diseñados para soportar solo el 40% de la carga de frenado, terminaban trabajando solos, soportando el 100%, generando calor extremo, desgastando las lonas a velocidad 3 veces mayor que lo normal. El patrón irregular de desgaste también tenía sentido ahora. Con presión neumática excesiva y mal distribuida, los frenos traseros no activaban de forma uniforme. La parte superior de la lona recibía el primer impacto de fricción y se sobrecalentaba instantáneamente, mientras la parte inferior apenas alcanzaba a hacer contacto antes de que el tambor dejara de girar. Eso explicaba por qué la mitad superior estaba pulverizada y la mitad inferior casi intacta. Rafaela se quedó sentada en el suelo del depósito con la manguera dañada entre las manos, sintiendo el peso de la verdad como plomo derretido en su estómago. El accidente no había sido causado
por falta de mantenimiento de las lonas de freno. Había sido causado por una instalación defectuosa del sistema neumático durante la última revisión en el taller de don Macario Esquivel. El mecánico que trabajó en el Lone Star había olvidado instalar las abrazadeiras de retención de las mangueras de aire. Un error simple, casi insignificante, que había condenado el camión a perder sus frenos en la peor bajada posible de la autopista 57. Don Arturo no era culpable de negligencia. El taller que hizo la revisión era el responsable. Y los 3 peritos anteriores nunca se habían arrastrado debajo del camión para verificar las mangueras de aire. Solo habían visto las lonas gastadas. Habían redactado sus informes basándose en lo obvio y habían condenado a un hombre honesto a perder el trabajo de 30 años. Rafaela fotografió la manguera dañada desde todos los ángulos, midió la marca de compresión con el calibrador digital, documentó la ausencia total de abrazaderas de retención en todo el sistema. Después sacó una bolsa de plástico transparente con cierre hermético, metió la manguera dañada dentro como si fuera evidencia de un crimen y la selló cuidadosamente, porque eso era exactamente lo que era, la evidencia de un error técnico que había destruido vidas, que había enviado 3 personas al hospital, que había puesto a don Arturo al borde de la ruina. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte cuando Rafaela terminó de recoger sus herramientas y guardar todo en su camioneta. El guardia de seguridad la miraba desde lejos con expresión curiosa, probablemente preguntándose qué había encontrado esa mujer flaca y morena que había pasado 5 horas arrastrándose debajo de un camión maldito. Rafaela no dijo nada, solo cerró la puerta de su camioneta, encendió el motor y condujo de regreso a su taller en la Colonia República con la certeza absoluta de que tenía en sus manos la verdad que todos habían buscado en el lugar equivocado. Rafaela pasó toda la noche del jueves, encerrada en su pequeño taller de la Colonia República, rodeada de manuales técnicos, fotografías impresas y la manguera de aire comprimido dañada que descansaba sobre su mesa de trabajo como acusación silenciosa. La luz del quinqué LED iluminaba cada arruga de cansancio en su rostro mientras escribía el informe pericial con letra clara y pausada, escogiendo cada palabra como quien desarma una bomba. Un solo término impreciso y toda su argumentación podría derrumbarse ante un juez que probablemente nunca había visto un sistema neumático de frenos en su vida. El documento final ocupó 17 páginas. Comenzaba con una descripción detallada del sistema de frenado del International Lone Star, cómo funcionaba la distribución proporcional de presión de aire, cuál era el recorrido de cada manguera desde el compresor hasta las ruedas, qué especificaciones técnicas establecía el fabricante para la instalación correcta. Después venían las fotografías numeradas. Imagen número 1 mostraba el patrón irregular de desgaste en las lonas traseras con las mediciones del calibrador superpuestas en texto blanco. Imagen número 2 capturaba las pastillas delanteras prácticamente nuevas. Imagen número 3 documentaba la manguera aplastada entre la suspensión y el chasis. Imagen número 4 mostraba la marca de compresión en el interior de la manguera con una moneda de 10 pesos como referencia de tamaño. La sección de conclusiones era demoledora en su precisión técnica. Rafaela explicaba que el desgaste severo de las lonas traseras no fue causado por falta de mantenimiento preventivo, sino por obstrucción del circuito neumático delantero debido a ausencia de abrazaderas de retención en las mangueras de aire comprimido. El manual técnico del fabricante especificaba claramente que dichas abrazaderas debían instalarse cada 40 centímetros. La última revisión registrada del Lone Star había sido realizada 2.800 kilómetros antes del accidente en el taller mecánico de don Macario Esquivel. Durante esa revisión, según constaba en la orden de trabajo, se había realizado
servicio completo de sistema de frenos, incluyendo desmontaje, limpieza y reinstalación de líneas neumáticas. El mecánico responsable había olvidado reinstalar las abrazaderas de seguridad. Ese error permitió que la manguera del circuito delantero quedara suelta, se moviera con las vibraciones normales de operación y terminara atrapada entre componentes de la suspensión hasta quedar completamente obstruida. Rafaela adjuntó al informe copias del manual técnico del Lone Star con las páginas relevantes marcadas con notas adhesivas amarillas, copias de la orden de trabajo del taller de Don Macario, fechada 8 meses atrás, y un análisis comparativo entre los estándares de instalación del fabricante y el estado real encontrado en el camión. La última página contenía su firma, su cédula profesional de técnico certificado en sistemas automotrices pesados y un párrafo final que resumía todo en una sola oración contundente. El accidente ocurrido en la autopista 57 fue consecuencia directa de instalación defectuosa del sistema neumático de frenos realizada durante mantenimiento en taller externo, no por negligencia del propietario del vehículo. El viernes por la mañana, Rafaela llevó el informe impreso y engargolado a la oficina del licenciado Tomás Benavides en el centro de Saltillo. El abogado lo leyó completo sin levantar la vista ni una sola vez, pasando cada página con movimientos lentos y deliberados, deteniéndose largo rato en las fotografías de la manguera dañada. Cuando terminó, se quitó los lentes, se frotó los ojos con cansancio y miró a Rafaela con algo que parecía mezcla de alivio y tristeza. «Esto cambia todo», dijo con voz ronca. «Si usted tiene razón, don Arturo no es responsable. El taller que hizo el servicio es quien debe responder». «No es cuestión de si tengo razón, licenciado», respondió Rafaela con firmeza serena. «La evidencia física está ahí. La manguera aplastada, la ausencia de abrazaderas, el patrón de desgaste que ningún otro perito supo interpretar. Los hechos no mienten». Benavides asintió despacio y tomó el teléfono de su escritorio. Marcó un número que evidentemente conocía de memoria y esperó 3 tonos antes de que alguien contestara del otro lado. «Don Arturo, soy Benavides. Necesito que venga a mi oficina ahora mismo. Traiga las facturas de todas las revisiones que le hicieron al Lone Star en el último año. Todas, sin excepción». 40 minutos después, don Arturo Cervantes entró a la oficina del abogado con una carpeta de plástico azul abultada de papeles. Era un hombre de complexión robusta, con manos enormes y callosas que temblaban ligeramente al sostener la carpeta, como si el peso del mundo entero estuviera contenido en esos documentos arrugados. Tenía el rostro curtido por décadas de sol, atravesando el parabrisas de tractocamiones, arrugas profundas alrededor de los ojos y una mirada que había perdido el brillo de esperanza hacía varios meses. Cuando vio a Rafaela sentada frente al escritorio del licenciado, la observó con desconfianza instintiva, como hacen los hombres de su generación cuando encuentran mujeres en espacios que consideran propios. «Don Arturo, ella es Rafaela Padilla, la perita que examinó su Lone Star», explicó Benavides. El hombre asintió sin decir nada, se sentó en la silla disponible y colocó la carpeta sobre el escritorio con gesto cansado. El licenciado abrió la carpeta y comenzó a revisar las facturas una por una, ordenándolas cronológicamente sobre el escritorio. Había recibos del taller de don Macario que se remontaban 5 años atrás, cambios de aceite, revisión de motor, balanceo de llantas, reparación de sistema eléctrico, todo documentado con fechas, kilometrajes y descripciones detalladas del trabajo realizado. Benavides encontró la factura que buscaba. Número de folio 3847, fecha del 15 de septiembre del año anterior, 8 meses y medio antes del accidente. El concepto de servicio decía textualmente: revisión completa sistema de frenos, desmontaje líneas neumáticas, limpieza válvula proporcional, cambio lonas eje trasero, cambio pastillas eje delantero,
Reinstalación componentes. El monto total era de 18.500 pesos. La firma del mecánico responsable decía Macario Esquivel Luna, con rúbrica florida y el sello del taller estampado en tinta azul. ¿Este es el servicio que le hicieron al camión antes del accidente?, preguntó el licenciado. Sí, respondió don Arturo con voz apagada. Don Macario me dijo que le iba a dejar el Lone Star como nuevo. Me cobró casi 20.000 pesos, pero yo confié en él. Llevamos trabajando juntos más de 15 años. Rafaela extendió la mano y tomó la factura para examinarla más de cerca. El papel estaba ligeramente amarillento, con manchas de grasa en las esquinas y el texto impreso en una matriz de puntos antigua que probablemente venía de una impresora de los años 90. Leyó cada línea con atención meticulosa, buscando algún detalle que pudiera ser relevante. Y entonces lo vio. Una anotación manuscrita al margen inferior derecho que decía «Instalación abrazaderas incluido». Alguien había escrito eso con bolígrafo azul, con letra apretada y casi ilegible, y después lo había tachado con una línea diagonal gruesa. «Licenciado, mire esto», dijo Rafaela señalando la anotación tachada. Benavides se inclinó sobre el escritorio y entrecerró los ojos para leer la nota borrada. «Instalación abrazaderas incluido», leyó en voz alta, «y está tachado, porque no las instalaron», completó Rafaela. Alguien en el taller escribió esa nota recordando que debían poner las abrazaderas como parte del servicio completo, pero después la tacharon. Tal vez se les olvidó, tal vez pensaron que no era necesario, tal vez quisieron ahorrar tiempo, no importa la razón. El hecho es que no hicieron el trabajo completo. Don Arturo miraba la factura con expresión de hombre que acaba de descubrir una traición de alguien en quien confiaba ciegamente. Sus manos apretaban los descansabrazos de la silla con fuerza suficiente para hacer crujir la madera vieja. «Macario me juró que había revisado todo», dijo con voz quebrada. «Me juró por sus nietos que el camión estaba perfecto, y yo le creí. Dios santo, yo le creí». El licenciado Benavides tomó el informe de Rafaela y lo colocó junto a la factura tachada sobre el escritorio, como fiscal presentando evidencia ante jurado invisible. «Don Arturo, con este informe pericial y esta factura, podemos demostrar ante el juez que usted cumplió con su obligación de mantener el vehículo en condiciones seguras. El error fue del taller que ejecutó el servicio de manera deficiente. La responsabilidad civil debe recaer sobre ellos, no sobre usted». «¿Y qué va a pasar con Macario?», preguntó don Arturo con voz que mezclaba rabia y algo parecido a lástima. «Es un hombre viejo. Ese taller es todo lo que tiene. Lo que va a pasar es que su seguro de responsabilidad profesional va a tener que pagar las indemnizaciones», explicó Benavides con tono pragmático. «Para eso existe el seguro. Usted pagó por un servicio profesional que no se ejecutó correctamente. Las consecuencias legales corresponden al prestador de servicios, no al cliente». Rafaela observaba el rostro de don Arturo y veía en él la batalla silenciosa entre el alivio de saberse inocente y el dolor de haber sido traicionado por alguien que consideraba amigo. Era una expresión que había visto antes en otros clientes cuando descubrían que los problemas mecánicos de sus vehículos habían sido causados por talleres incompetentes o deshonestos. La confianza rota duele más que cualquier pérdida material. «¿Usted va a venir conmigo a hablar con Macario?», preguntó don Arturo, mirando directamente a Rafaela. «Quiero que él vea lo que su error provocó. Quiero que vea las fotografías, que escuche las explicaciones técnicas, que entienda que por su descuido 3 personas terminaron en el hospital y yo estuve a punto de perder todo». Rafaela sintió el peso de esa petición como yunque sobre los hombros. No era parte de su trabajo confrontar a otros mecánicos, señalar errores ajenos, convertirse en testigo acusador. Ella solo diagnosticaba problemas, encontraba verdades técnicas, documentaba evidencias, pero cuando miró los ojos cansados de don Arturo, cuando vio las manos temblorosas de un hombre que había pasado 8 meses
cargando una culpa que no era suya, supo que no podía negarse. «Voy con usted», dijo simplemente. El taller de don Macario Esquivel estaba ubicado en la colonia industrial, en una nave de lámina oxidada con piso de concreto manchado de aceite y un letrero descolorido que decía «Servicio especializado en vehículos pesados». 40 años de experiencia. Cuando llegaron el sábado por la mañana, encontraron al viejo mecánico trabajando bajo el chasis de una Freightliner Cascadia, con las piernas sobresaliendo del carro mecánico y el sonido metálico de una llave de impacto resonando en el espacio cerrado. Don Macario tenía 72 años, el cabello completamente blanco, la espalda encorvada por décadas, inclinándose sobre motores y las manos deformadas por artritis que ya no le permitía sostener herramientas pequeñas con precisión. Cuando vio entrar a don Arturo acompañado de una mujer joven y del licenciado Benavides, don Macario apagó la herramienta neumática y salió de debajo del camión con movimientos lentos y dolorosos. Se limpió las manos en un trapo grasoso y miró al grupo con expresión de animal acorralado que ya sabe lo que viene. «Arturo», dijo con voz áspera, «licenciado, ¿qué los trae por acá?» Don Arturo no respondió. Solo abrió la carpeta azul. Sacó el informe de Rafaela y lo colocó sobre el capó de un Chevrolet Silverado que esperaba reparación en una esquina del taller. «Lee esto, Macario, léelo todo». El viejo mecánico tomó el documento con manos que temblaban más de lo normal y comenzó a pasar las páginas despacio, entrecerrando los ojos para leer el texto técnico. Cuando llegó a las fotografías de la manguera aplastada y la ausencia de abrazaderas, su rostro se puso del color de la ceniza fría. Siguió leyendo hasta el final, hasta la conclusión devastadora, hasta la firma de Rafaela que lo condenaba con precisión científica implacable. Yo no me di cuenta», murmuró don Macario sin levantar la vista del documento. «Estaba seguro de que había puesto las abrazaderas. Estaba seguro». «Pues no las pusiste», dijo don Arturo con voz controlada que ocultaba apenas la furia. «Y por tu descuido, 3 personas casi mueren en la autopista. Y yo estuve a punto de perder mi empresa. 30 años de trabajo, Macario. 30 años que casi se van al carajo por tu error». El viejo mecánico dejó caer el informe sobre el capó del Silverado y se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Rafaela no sabía si estaba llorando o simplemente intentando esconder la vergüenza que lo consumía como ácido. «Yo no quise», susurró entre los dedos. «Dios sabe que yo no quise hacerle daño a nadie». «La intención no importa», intervino el licenciado Benavides con tono profesional y frío. «El resultado es lo que cuenta. Y el resultado es que usted prestó un servicio defectuoso que causó un accidente con víctimas. Su seguro de responsabilidad profesional va a tener que cubrir las indemnizaciones». Don Macario bajó las manos, revelando un rostro surcado por arrugas profundas y ojos enrojecidos. «No tengo seguro», admitió con voz apenas audible. «Dejé de pagarlo hace 3 años porque no podía con la prima. Este taller apenas da para comer». El silencio que siguió fue denso y pesado como plomo fundido. Don Arturo miraba a su antiguo amigo con mezcla de rabia, decepción y algo parecido a piedad. Rafaela entendió en ese momento que la verdad técnica era solo el comienzo. Las consecuencias humanas de esa verdad se extendían como ondas en agua oscura, tocando vidas, destruyendo relaciones, obligando a decisiones que nadie quería tomar. «Entonces vas a tener que responder con lo que tengas», dijo don Arturo finalmente. «Este taller, tu casa, lo que sea necesario, porque yo no voy a pagar por tu error, Macario. No voy a dejar que me quiten mis camiones por algo que tú hiciste mal». El viejo mecánico asintió despacio, derrotado, con la espalda encorvada bajo peso invisible de 40 años de experiencia que terminaban en vergüenza pública. Rafaela guardó silencio. Su trabajo estaba hecho. Había encontrado la verdad escondida en una manguera aplastada. Había documentado el error con precisión científica.
había entregado evidencia que salvaría a un hombre honesto de la ruina inmerecida. El resto ya no dependía de ella. Salieron del taller dejando a don Macario solo entre las máquinas que había reparado durante toda una vida, rodeado por el olor familiar de aceite y metal que ahora debía saber a derrota amarga. La audiencia judicial se celebró un martes de junio en el Juzgado Tercero Civil de Saltillo, en una sala pequeña con paredes color beige y ventiladores de techo que giraban perezosos sin lograr aliviar el calor sofocante que subía del asfalto. El juez era un hombre de mediana edad llamado Fernando Ibarra Salinas, con lentes de montura metálica y reputación de ser meticuloso hasta el cansancio cuando se trataba de revisar evidencia técnica. Los abogados de las víctimas del accidente habían presentado los 3 dictámenes periciales previos como prueba irrefutable de negligencia, y don Arturo Cervantes llegó a la sala con traje oscuro que no usaba desde el funeral de su padre, acompañado del licenciado Benavides y cargando una copia del informe de Rafaela como última esperanza de salvación. Rafaela entró al juzgado 15 minutos antes de que comenzara la sesión, vestida con pantalón de mezclilla oscuro, camisa blanca de manga larga y zapatos cerrados que había limpiado la noche anterior hasta dejarlos relucientes. Llevaba una mochila con su computadora portátil, un proyector pequeño que había pedido prestado en el taller donde trabajaba, y la manguera de aire comprimido dañada guardada en una bolsa transparente sellada como si fuera pieza de museo. Se sentó en la banca de testigos peritos y esperó en silencio mientras la sala se llenaba de gente. Los abogados con sus portafolios de cuero, las víctimas del accidente con rostros marcados por cicatrices recientes, los representantes de la aseguradora con expresiones de aburrimiento profesional. El juez Ibarra abrió la sesión con golpe seco de mazo sobre madera y revisó los documentos del expediente con movimientos lentos y metódicos. Primero escuchó los argumentos de los abogados de las víctimas, quienes presentaron los dictámenes periciales previos, explicando que el International Lone Star había perdido capacidad de frenado por desgaste extremo de las lonas traseras, cilindro maestro con fugas y reservorio vacío de fluido hidráulico. 3 peritos independientes certificados habían llegado a la misma conclusión: mantenimiento deficiente, negligencia del propietario, responsabilidad civil directa de la transportadora Halcón del Norte. Después le tocó el turno al licenciado Benavides, quien se puso de pie y solicitó al juez permiso para presentar un cuarto dictamen pericial elaborado por técnico especializado en sistemas neumáticos de vehículos pesados. El juez asintió y Rafaela fue llamada al estrado. Sintió todas las miradas clavándose en ella como alfileres mientras caminaba hacia el frente de la sala, con la mochila al hombro y la bolsa transparente con la manguera dañada en la mano izquierda. «Señorita Padilla, identifíquese para el tribunal», ordenó el juez con tono formal, pero no hostil. Rafaela Padilla Guzmán, 32 años, técnico certificado en sistemas automotrices pesados, con especialización en motores diésel y sistemas neumáticos. Cédula profesional, emitida por la Secretaría de Educación Pública, número 867-34521. ¿Usted examinó el vehículo involucrado en el accidente de la autopista 57? Sí, señor juez. Examiné el International Lone Star, placas XYZ467882, el día 17 de mayo del presente año en el depósito de la calle Allende, bajo autorización judicial que me fue otorgada para realizar peritaje independiente. Explíquele al tribunal qué encontró. Rafaela respiró profundo y comenzó a hablar con voz clara y pausada, usando lenguaje técnico pero comprensible para personas que nunca habían visto el interior de un sistema de frenos neumático. Explicó cómo funcionaba la distribución proporcional de presión de aire en un tractocamión de esa categoría, cómo el 60% de la fuerza de frenado debía venir del eje delantero
y 40% del eje trasero, cómo la válvula proporcional regulaba automáticamente esas presiones para mantener el equilibrio. Después describió lo que encontró en el Lone Star: las lonas traseras con desgaste irregular que desafiaba las leyes de la física, las pastillas delanteras prácticamente nuevas que no correspondían con el kilometraje del vehículo, y finalmente la manguera de aire comprimido del circuito delantero, aplastada entre la suspensión y el chasis por ausencia de abrazaderas de retención. Mientras hablaba, conectó el proyector a su computadora y mostró las fotografías en la pared blanca detrás del juez. La imagen ampliada de las lonas con las mediciones del calibrador digital superpuestas en números rojos, la marca profunda de compresión en el interior de la manguera, el manual técnico del fabricante con las especificaciones de instalación correcta subrayadas en amarillo. En resumen, señor juez, concluyó Rafaela después de 20 minutos de exposición, el accidente no fue causado por falta de mantenimiento, fue causado por instalación defectuosa del sistema neumático durante la última revisión realizada en taller externo 8 meses antes del accidente. El mecánico responsable olvidó instalar las abrazaderas que mantienen las mangueras de aire en posición segura. Esa manguera suelta quedó atrapada y se obstruyó gradualmente hasta bloquear por completo el circuito de frenos delanteros. Cuando el conductor pisó el pedal en la bajada de Matehuala, solo funcionaron los frenos traseros, que se sobrecargaron y perdieron efectividad por calor extremo. El propietario del vehículo cumplió con su obligación de mantenimiento preventivo. El taller que ejecutó el servicio cometió un error crítico de instalación. Uno de los abogados de las víctimas se puso de pie inmediatamente pidiendo la palabra. Objeción, señor juez. Este supuesto dictamen contradice las conclusiones de 3 peritos certificados que examinaron el vehículo previamente. ¿Cómo podemos confiar en la palabra de una sola persona, por más credenciales que presente, contra el consenso de 3 profesionales reconocidos? El juez Ibarra miró a Rafaela por encima de sus lentes. Señorita Padilla, ¿tiene explicación para esa contradicción? Rafaela sacó de su mochila los 3 dictámenes periciales previos que había conseguido mediante solicitud de transparencia al juzgado. Los colocó sobre la mesa del estrado y comenzó a hojearlos frente a todos. Los 3 peritos anteriores llegaron a la misma conclusión, porque los 3 cometieron el mismo error metodológico, explicó con calma. Ninguno revisó el sistema neumático completo. Los 3 se limitaron a examinar las lonas de freno desgastadas, el cilindro maestro y el reservorio de fluido. Documentaron lo obvio: lonas gastadas, fugas en el cilindro, falta de fluido. Pero ninguno se preguntó por qué las pastillas delanteras estaban casi nuevas, mientras las lonas traseras estaban destruidas. Ninguno siguió las líneas de aire comprimido para verificar su estado. Ninguno se arrastró debajo del camión para inspeccionar las conexiones neumáticas. Hicieron peritajes superficiales basados en lo que se ve a simple vista, no investigaciones técnicas profundas. El abogado de las víctimas no se dio por vencido. ¿Y cómo sabemos que esta supuesta manguera dañada no fue alterada después del accidente? ¿Cómo sabemos que usted misma no la aplastó para fabricar evidencia que favorezca a su cliente? Rafaela sintió que la rabia le subía por el pecho como agua hirviendo, pero mantuvo la voz controlada y fría, porque la manguera tiene 8 meses de deformación permanente visible en la estructura molecular del caucho. Un aplastamiento reciente mostraría marcas frescas con elasticidad residual. Esta manguera tiene compresión irreversible que solo se logra con meses de presión constante. Además, fotografié la posición exacta donde estaba instalada antes de removerla, con el sello de evidencia judicial intacto. Tengo 20 fotografías georreferenciadas con fecha y hora que demuestran que el camión no fue manipulado. Sacó la manguera de la bolsa transparente y la mostró al tribunal.
Bajo la luz fluorescente de la sala, la marca de compresión era visible incluso desde la distancia, una cicatriz oscura que atravesaba el caucho negro como surco de río seco. Pueden enviar esta manguera a cualquier laboratorio forense de materiales, continuó Rafaela. Cualquier ingeniero en materiales confirmará que esta deformación tiene meses de antigüedad, no días ni semanas. El juez Ibarra tomó la manguera con ambas manos y la examinó girándola despacio bajo la luz. Después, miró a los abogados de las víctimas. ¿Desean solicitar análisis forense de esta pieza? Los abogados se miraron entre ellos y uno susurró algo al oído del otro. Finalmente, negaron con la cabeza. No es necesario, señor juez, pero solicitamos que se cite al taller mecánico responsable del supuesto servicio defectuoso para que comparezca y explique su versión de los hechos. El licenciado Benavides se levantó con los papeles en la mano. El taller responsable es Servicio Especializado Esquivel, propiedad de Macario Esquivel Luna. Aquí tengo la factura del servicio realizado al Lone Star el 15 de septiembre del año pasado. En el margen inferior derecho hay una anotación manuscrita que dice instalación abrazaderas incluido, pero está tachada. El señor Esquivel ya reconoció ante mi presencia y la del señor Cervantes que olvidó instalar las abrazaderas de retención. Está dispuesto a declarar bajo protesta de decir verdad. El juez revisó la factura con lupa de lectura, estudiando la anotación tachada durante largo rato. Después pidió un receso de 30 minutos para estudiar el dictamen de Rafaela completo. La sala se vació lentamente mientras la gente salía a fumar cigarros o tomar agua de los bebederos del pasillo. Rafaela se quedó sentada en la banca de testigos, sintiendo cómo el sudor le empapaba la espalda bajo la camisa blanca y el corazón le latía con fuerza irregular. Don Arturo se acercó y le puso una mano sobre el hombro sin decir nada. No hacían falta palabras. En ese gesto simple estaba contenida toda la gratitud que las palabras nunca alcanzarían a expresar. Cuando el juez regresó, su rostro mostraba la expresión de alguien que acaba de revisar evidencia irrefutable y sabe que su decisión está dictada por los hechos, no por argumentos legales rebuscados. He revisado el dictamen de la señorita Padilla y lo encuentro técnicamente sólido, metodológicamente riguroso y sustentado en evidencia física verificable, dijo con voz que resonó en el silencio absoluto de la sala. Los dictámenes previos presentan deficiencias metodológicas evidentes al no haber examinado el sistema neumático completo. La factura del taller muestra claramente que el servicio de reinstalación de líneas neumáticas fue ejecutado de manera defectuosa. Por lo tanto, determino que la responsabilidad civil del accidente ocurrido en la autopista 57 no recae sobre el propietario del vehículo, sino sobre el prestador de servicios mecánicos que ejecutó mantenimiento negligente. El golpe del mazo fue seco y final, como puerta cerrándose. Los abogados de las víctimas intercambiaron miradas de frustración. Don Arturo cerró los ojos y respiró profundo como hombre que llevaba meses conteniendo el aliento. El licenciado Benavides sonrió discretamente mientras guardaba los documentos en su portafolio. Rafaela recogió sus cosas en silencio, guardó el proyector en la mochila, devolvió la manguera dañada a su bolsa sellada. Cuando salió del juzgado, el sol de mediodía la recibió con su luz blanca y brutal que convertía Saltillo en espejo ardiente. Subió a su camioneta y manejó de regreso a su taller sintiendo el peso agridulce de la victoria. Había salvado a un hombre honesto de la ruina, pero al hacerlo había condenado a otro hombre viejo cuyo único error fue olvidar unas abrazaderas de plástico en un momento de descuido. La verdad técnica no conoce compasión. Los tornillos aprietan o no aprietan, las mangueras están fijas o están sueltas, los sistemas funcionan o fallan. No hay términos medios en el lenguaje de las máquinas. 3 semanas después,
Rafaela recibió un sobre manila con su pago, 8,000 pesos en efectivo y una nota escrita a mano por don Arturo que decía simplemente: «Gracias por devolverme mi honor». No había cheque, no había bono adicional, no había promesas de trabajos futuros, solo el pago acordado y el reconocimiento de un hombre que había recuperado 30 años de reputación gracias a una mujer que supo mirar donde nadie más había mirado. El taller de don Macario Esquivel cerró sus puertas 4 meses después de la sentencia judicial. La demanda de las víctimas del accidente fue redirigida contra él como responsable directo del servicio defectuoso y sin seguro de responsabilidad profesional que lo protegiera, tuvo que responder con su patrimonio personal. Primero vendió las herramientas más valiosas: el compresor de aire de alta capacidad que había comprado nuevo hacía 10 años, el escáner de diagnóstico electrónico, la prensa hidráulica de 20 toneladas, las llaves de impacto neumáticas profesionales. Después puso en venta la nave de lámina donde había trabajado durante 40 años. Un transportista de Monclova la compró por 300,000 pesos, menos de la mitad de su valor real, pero don Macario no estaba en posición de negociar. Con ese dinero pagó la primera parte de las indemnizaciones acordadas, 200,000 pesos para cada víctima, suma que cubría gastos médicos, terapias de rehabilitación y compensación por daños físicos permanentes. El resto lo liquidó vendiendo su casa en la colonia Virreyes y mudándose a un departamento pequeño que rentaba mes con mes cerca del Mercado Juárez. A los 73 años, don Macario Esquivel pasó de ser propietario de taller respetado a pensionado que vivía con lo mínimo, cargando una culpa que le pesaba más que cualquier motor que hubiera levantado en su vida. Don Arturo recuperó sus 17 camiones intactos. La aseguradora, liberada de responsabilidad gracias al dictamen de Rafaela, finalmente procesó el pago de cobertura para las víctimas del accidente bajo el concepto de daños causados por terceros en prestación de servicios. La transportadora Halcón del Norte volvió a rodar cargas por la autopista 57 sin la sombra de embargo pendiendo sobre cada viaje. El International Lone Star fue reparado completamente. Se instaló un sistema neumático nuevo con todas las abrazaderas en sus posiciones correctas. Se reemplazaron las lonas de freno traseras. Se verificó cada conexión 3 veces antes de autorizar su regreso a la carretera. El camión volvió a trabajar 6 meses después de salir del depósito de la calle Allende, y don Arturo decidió que sería conducido únicamente por su hijo mayor, el único chofer en quien confiaba ciegamente. Rafaela nunca volvió a saber directamente de don Macario. Escuchó rumores por otros mecánicos de la colonia industrial que el viejo andaba deprimido, que apenas salía de su departamento, que había envejecido 10 años en 6 meses. Parte de ella sentía lástima por un hombre cuyo único error había sido un olvido momentáneo en medio de décadas de trabajo honesto. Pero otra parte, la parte técnica y racional, que no permitía espacio para sentimentalismos, sabía que en su profesión no existían errores pequeños. Una tuerca floja podía matar a una familia entera. Una manguera sin abrazadera podía destruir vidas. La precisión no era optativa, era obligación moral. Durante las semanas siguientes al juicio, Rafaela notó un cambio sutil en cómo la trataban otros mecánicos de Saltillo. Algunos la saludaban con respeto nuevo cuando la veían en las refaccionarias de la avenida Fundidores. Otros la miraban con desconfianza, como si fuera traidora que había denunciado a uno de los suyos ante el sistema legal. Un mecánico joven del taller donde trabajaba le preguntó un día si no le remordía la conciencia haber destruido el negocio de un hombre viejo.
Rafaela lo miró directo a los ojos y respondió con voz serena pero firme: Don Macario no perdió su taller porque yo encontré su error. Lo perdió porque cometió un error que puso en riesgo vidas humanas. Mi trabajo es encontrar la verdad técnica, no proteger reputaciones. Si eso te incomoda, entonces estás en la profesión equivocada. El mecánico joven no volvió a tocar el tema. Un sábado por la tarde, casi 3 meses después de la sentencia, Rafaela estaba trabajando en su taller diagnosticando un problema de inyección en un motor Cummins ISB cuando escuchó que alguien tocaba a la puerta de lámina con golpes suaves y vacilantes. Limpió sus manos en un trapo, bajó el volumen del radio que transmitía música norteña y fue a abrir. Del otro lado estaba don Macario Esquivel. El viejo mecánico se veía encogido, como si sus huesos se hubieran achicado bajo la ropa que ahora le quedaba grande. Tenía la piel más pálida de lo que Rafaela recordaba, ojeras profundas y manos que temblaban incluso cuando las mantenía quietas a los costados del cuerpo. «Señorita Rafaela», dijo con voz rasposa, «¿puedo pasar un momento?» Rafaela dudó por un segundo, pero después asintió y se hizo a un lado. Don Macario entró al taller mirando alrededor, con expresión de hombre que visita lugar familiar, pero ya no le pertenece. El olor a aceite, grasa y metal debía recordarle todo lo que había perdido. «No vine a reclamarle nada», dijo don Macario sin que Rafaela preguntara. «Vine a decirle que usted tenía razón. Revisé mis notas de esa reparación del Lone Star. Encontré mis propios apuntes donde recordaba que tenía que instalar las abrazaderas. Y está tachado. Lo taché yo mismo porque ese día tenía prisa, porque don Arturo necesitaba el camión para salir en la madrugada, y yo pensé que las abrazaderas podían esperar, que las pondría en la siguiente revisión. Pensé que no era tan importante. Me equivoqué». Rafaela no supo qué decir. El silencio se extendió entre ellos como distancia de años. «Solo quería que supiera que no la culpo», continuó don Macario. «Usted hizo su trabajo, yo no hice el mío como debía. Eso es todo». El viejo mecánico dio media vuelta y caminó hacia la puerta con pasos lentos de hombre que carga peso invisible. Antes de salir, se detuvo y miró a Rafaela por última vez. «Cuide mucho su reputación, muchacha. Es lo único que realmente tenemos en este oficio. Y cuando la pierdes, ya no hay herramienta que la repare». Después se fue y Rafaela nunca volvió a verlo. Escuchó 6 meses más tarde que don Macario había muerto de un infarto mientras dormía en su departamento del Mercado Juárez. El funeral fue pequeño. Asistieron algunos mecánicos viejos de la industrial y sus 3 hijas que vivían en Monterrey. Rafaela no fue. Mandó una corona de flores blancas con una tarjeta que decía simplemente: «Con respeto, R. Padilla». La vida siguió su curso como siempre lo hace. Rafaela continuó diagnosticando motores, encontrando fallas ocultas, resolviendo misterios mecánicos que otros declaraban imposibles de solucionar. Algunos meses después del caso del Lone Star, un abogado de Torreón la contactó para examinar un camión de volteo Kenworth que había volcado matando al conductor. Los peritos oficiales decían que fue exceso de velocidad en curva. Rafaela pasó 2 días examinando el sistema de dirección hidráulica y encontró una manguera de alta presión con fisura microscópica que había provocado pérdida súbita de asistencia en el volante justo cuando el chofer intentaba girar. El expediente se reabrió. La viuda del conductor recibió indemnización completa y Rafaela ganó otro caso imposible. Su nombre comenzó a circular entre abogados civilistas de Coahuila como sinónimo de precisión técnica inquebrantable. Los casos llegaban con regularidad: motores que se incendiaban sin razón aparente, transmisiones que fallaban después de reparaciones recientes, sistemas eléctricos que provocaban cortocircuitos fatales. Cada caso era un rompecabezas diferente. Cada solución requería mirar donde nadie había mirado antes. Don Arturo la llamaba ocasionalmente para revisar alguno de sus camiones cuando sospechaba que algo no estaba bien. Nunca lo hacía personalmente.
Siempre enviaba a su hijo mayor con el vehículo y una nota escrita a mano explicando los síntomas. Rafaela cobraba sus honorarios normales, hacía el diagnóstico, entregaba el reporte. No había tratamiento especial, no había descuentos por gratitud pasada. Don Arturo lo entendía y lo respetaba. En el mundo de los motores diésel y las transmisiones manuales de 18 velocidades, el respeto se gana con precisión, no con favores. Una tarde de septiembre, exactamente un año después de haber examinado el Lone Star, en aquel depósito polvoriento de la calle Allende, Rafaela estaba ajustando las válvulas de admisión en un motor Detroit Diesel cuando su teléfono celular sonó con número desconocido. Era un ingeniero de la aseguradora más grande del norte del país. Tenían un caso complicado en Piedras Negras. Un tractocamión Freightliner que había perdido potencia en plena autopista y el peritaje oficial no lograba encontrar la causa. ¿Podría ir a examinarlo? Rafaela miró sus manos manchadas de aceite negro. Sintió el peso familiar de la llave de torque entre sus dedos. Escuchó el ronroneo grave del Detroit Diesel al ralentí. Afuera el sol de Saltillo comenzaba a declinar tiñendo el cielo de naranja y púrpura sobre los cerros pelones del desierto. Había otro misterio esperando ser resuelto, otra verdad escondida en metal y caucho que nadie más sabría encontrar. «Mándeme la dirección», dijo al teléfono. «Llego el lunes por la mañana», porque eso era lo único que sabía hacer realmente bien. Encontrar respuestas donde otros solo veían preguntas imposibles, traducir el lenguaje silencioso de las máquinas que nadie más escuchaba, defender la verdad técnica sin importar a quién beneficiara o perjudicara. Era su oficio, su vocación, su forma de estar en el mundo. Y mientras el sol se hundía tras las montañas y las sombras largas se extendían sobre el piso de concreto de su taller, Rafaela Padilla supo que había muchos más casos esperándola en carreteras desiertas y depósitos olvidados, muchas más mangueras aplastadas y conexiones sueltas y errores humanos traducidos en tragedias mecánicas. Y ella estaría ahí para encontrarlos todos, uno por uno, con la paciencia infinita de quien entiende que la precisión es la única forma de justicia que las máquinas conocen.